Sí, Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos darte gracias, Dios, porque eres tú quien tiene cuidado especial de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas hablando a nuestro corazón y a nuestra vida por medio y a través de tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, como tú nos has enseñado. Dios, que no solamente seamos oidores, sino que podamos escucharla y podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Dios. El día de hoy continuamos con nuestra reflexión acerca de Juan 3:16 y vamos precisamente a hablar de mayor condición, la mayor condición. Y nuestro texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos vamos a concentrar en el aquel que en él cree. Y cuando leemos precisamente esta porción del verso, deberíamos vernos obligados a preguntar y preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál es la condición que tenemos? ¿Cuál es la condición que tenemos? Es decir, ¿somos verdaderamente creyentes o incrédulos? Porque en realidad de eso nos está hablando aquel que en él cree. Aquel que en él cree es creyente. Aquel que en él no cree es incrédulo. Es decir, ¿tenemos fe como para creer en él como el Hijo de Dios hecho hombre? ¿Tenemos fe como para creer en él como el único mediador entre Dios y los hombres? O sea, no estoy hablando de si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, pero creemos que es el Dios hecho hombre, creemos en él como el único mediador entre Dios y los hombres. Tenemos fe como para creer en él como el único sacrificio perfecto por nuestros pecados. Tenemos fe como para creer en él como nuestro Salvador y a la vez Señor, es decir, el dueño de nuestras vidas, como el que pagó precio de sangre por nosotros, al que ahora le pertenecemos. Porque finalmente el tema de hoy debe llevarnos a mirar que en el mundo solamente tenemos dos clases de personas: las que creen en Dios y las que no creen en Dios. Ay, pastor, pero tenemos aquellos que dicen que creen en Dios de toda la vida, que desde que eran pequeñitos. Mira, yo te voy a decir algo. Esos que creían en Dios cuando eran pequeñitos, de la misma manera que creían que el coco existía o que el viejo del costal se los llevaría si no se portaban bien. Es decir, una persona verdaderamente cree en Dios cuando en lo que cree afecta su manera de vivir. Si en este caso cree en la existencia de Dios, su vida se verá afectada por este conocimiento, su vida se verá afectada por esta creencia. Pero ¿cuántos de nosotros, en verdad, cuántos de nosotros no conocemos a personas que dicen que creen en Dios, pero obran como si Dios no existiera? Actúan como si no hubiera Dios sobre sus vidas. Te hablan de Dios como hablan del coco, como les enseñaron a hablar acerca del viejo del costal. Y te dicen: es que a mí desde chiquito me ponían a rezar y me hincaban y me enseñaron y me llevaban y ni me subían ni me bajaban. Es cierto, sí lo hacían. Pero eso no quiere decir que tú creas en Dios desde que eras pequeñito. Eso de lo único que me habla es que tu conocimiento acerca de Dios es similar al del coco, al del viejo del costal o a los de los héroes que nos enseñaron en la escuela, en donde ese conocimiento o esa creencia no afecta nuestra vida, no afecta nuestro estilo, nuestra manera de vivir. Ahora, ¿dónde lo podemos ver con claridad? La persona, por ejemplo, que que realmente cree en la existencia del COVID, sigue las medidas de higiene necesarias para no contagiarse. Esto es algo que estamos viviendo todos los días.
Así es como los vemos con cubrebocas cuando están en lugares públicos, mantienen su sana distancia de metro, metro y medio, hacen uso del gel antibacterial y el lavado de manos constante y se aplican las vacunas. Las personas que a pesar de ver, las personas que a pesar de tener las consecuencias del virus, que deciden no creer, también vemos en ellos las consecuencias. ¿Cómo? Sí, no usan cubrebocas, no procuran el lavado de manos de manera constante, no usan gel antibacterial, no mantienen sana distancia y no creen que las vacunas sirvan para nada. Es decir, ¿qué miramos? Que lo que creen o dejan de creer influye en la manera en que conducen sus vidas. Una persona que cree que el virus existe tiene respeto, no miedo, pero sí respeto por él. Y hace todo lo posible para no contagiarse. La persona que cree que es un cuento, una falacia, algo que se inventó, algo que no es real, algo que surgió del gobierno, algo que es un complot, porque ahora sí somos, bueno, esa persona, pues obviamente no guarda ninguna de todas estas precauciones porque ya no cree simplemente que exista, aunque haya visto gente morirse o sepa de gente que se murió por esto. Bueno, pues con Dios no sucede de la misma manera. La persona que cree que Dios existe lo manifiesta a través de la manera en que conduce su vida. Se muestra interesada en conocer a ese Dios, encomienda sus caminos en sus manos, vive buscando hacer lo que le es agradable o cuando menos procurando no hacer lo que le desagrada, ¿verdad? Lo que es pecado. Su conducta se ve afectada hasta en su manera de hablar, habla de manera diferente, en su manera de pensar, hay un orden diferente en sus prioridades, en fin. Y la persona que no cree que Dios existe, también lo manifiesta a través de la manera en que conduce su vida. Y para eso, para dar una descripción, pues vamos a recurrir a una cita bíblica. Romanos capítulo 1, verso 28, que nos habla precisamente de esos que no quieren tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Romanos 1, 28 dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, ¿de quiénes habla? De aquellos que han determinado, que han decidido no considerar a Dios en ninguno de sus caminos. Ahora fíjate lo que dice. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Qué versión tan hermosa al traducirlo de esta manera, porque en realidad es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su inútil mente los lleva a hacer, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que hay un juicio de parte de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ese es el juicio de Dios. La muerte eterna, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, no nos hagamos. La mayoría de nosotros estuvimos ahí. Fuimos de esos incrédulos que no tomaban en cuenta a Dios para nada de lo que hacían y vivíamos solamente para satisfacernos a nosotros mismos. Nuestra conducta, nuestros hechos nos delataban como acabamos de leer. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo? La gente se dio cuenta o comenzó a darse cuenta, y no necesariamente porque se los dijimos, sino que al principio se comenzó a dar cuenta porque lo que comenzó a cambiar fue nuestra manera de actuar, nuestro proceder, las cosas que hacíamos. Comenzaron a cambiar. Lo primero que comenzó a cambiar fue nuestra manera de hablar. Ya no decíamos tantas groserías ni tantas tonterías. Comenzamos a leer y no el libro vaquero, sino la Biblia. Íbamos a la iglesia y no porque hubiera bodas o 15 años. Y además, nadie nos obligaba a hacerlo. Comenzamos a escuchar alabanzas y predicaciones. Y todo eso comenzó a tener tal impacto en nuestras vidas que el cambio fue inevitable.
¿Por qué? Porque pasamos de ser incrédulos a ser creyentes. ¿Dónde se vio? En nuestra conducta, en nuestra manera de obrar, en nuestro diario vivir. Un hombre, en verdad un hombre en la Biblia que nos ejemplifica perfectamente esto, es Daniel. Profeta del Antiguo Testamento que vivió en los años en que Israel fue deportada, fue llevada a Babilonia. Al que Dios le dio la capacidad de interpretar sueños y que se vio de tal manera favorecido por el Señor que vivió ocupando altos puestos en los diferentes reinados que existieron. Fue durante el reinado precisamente del rey Darío de Persia que Daniel era uno de los tres gobernantes del reino. Y esto había despertado la envidia, había despertado el celo de muchos que se encontraban a su alrededor. Hombres que deseando quitarle el puesto, comenzaron a buscar en la vida de Daniel algo, algún defecto, alguna deficiencia, alguna falta, algún error para poder acusarlo y digamos que lo despidieran. Pero por más que indagaron, la Biblia nos dice que no encontraron nada. Algo que debe llamar nuestra atención porque, mire, no me dejará mentir, pero para encontrarle defectos a una persona, rapidito, rapidito. Yo le digo, piense en 3 defectos que tenga su pareja. ¿Solo 3? Dirán algunos. ¿Solo 3, pastor? Bueno, ¿y qué pasa si la persona además no nos cae bien? Bueno, pues estas personas, por más que le buscaron defectos a Daniel para poder acusarle, no los encontraron. Pero lo que sí vieron, lo que sí encontraron, fue su gran devoción, su gran entrega, su consagración a su Dios. Lo llevo con la Biblia, Daniel capítulo 6, verso 5. Daniel capítulo 6, verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Es decir, no hallamos ninguna falta, no hay ninguna falla, no hay ningún error en su vida. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿De qué estamos hablando? Ellos no encontraron falta alguna en la vida de Daniel, pero sí se dieron cuenta de algo, de su relación con la ley de su Dios. Ya después convencieron al rey de que firmara un edicto para que nadie pidiera nada a Dios o persona alguna por un mes, 30 días, para poder acusar a Daniel. Pues él oraba, porque de esto también se dieron cuenta, que él oraba 3 veces al día y de esa manera fue echado al foso de los leones y así poder deshacerse de él. Y la historia continúa, la conocemos perfectamente bien. Pero lo primero que Daniel nos enseña es que al que es creyente se le nota. Lo voy a repetir, porque esto es lo primero que Daniel nos enseña. Que al que es creyente se le nota. ¿Cómo supieron que realmente Daniel creía en el Dios que adoraba? Porque su manera de actuar, su manera de proceder, daba testimonio de ello. Sí, lo que me lleva a preguntarte, tienes toda la razón. Nos queda claro que tu manera de actuar da testimonio de lo que eres. Eso nos queda claro. Pero, ¿da testimonio de que eres creyente o da testimonio de que eres incrédulo? Piénsalo, medítalo, analízalo. Mira, el Señor Jesús lo enseñó de esta manera. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo sabemos que un árbol es malo? Porque sus frutos son malos. ¿Cómo sabemos que alguien es malo? Porque sus obras son malas. ¿Cómo sabemos que alguien es bueno? Porque sus obras son buenas. Así de simple. ¿Cómo sabemos que alguien es creyente? Porque sus obras, al igual que las de Daniel, dan testimonio de que cree en Dios. En la sabiduría popular se diría de la siguiente manera.
Si camina como pato, nada como pato, come y grazna como pato, es pato. Si se mira como creyente, habla como creyente y obra como creyente, es creyente. Pero podría suceder, fíjese bien, podría suceder que se mire como creyente y hable como creyente, pero que sus obras no correspondan a las de creyente. ¿Qué es? El Señor Jesús nos enseña que no es lo que dicen, sino lo que hacen a lo que debemos poner atención. Por sus frutos los conoceréis. No es su palabrería, no es su palabrería, no es la manera en que visten, no es al lugar a donde van, es por sus frutos que los conoceréis. Porque solemos decir muy bien, pero son nuestras obras lo que nos delatan. Miremos el ejemplo de Pedro, lo quiero llevar con él. Cuando el Señor iba a ser traicionado y entregado a los religiosos para ser crucificado, les advierte a los discípulos, a todos, que lo iban a abandonar. ¿Dónde dice, pastor? Mateo, capítulo 26, verso 31. Mateo 26, 31. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Escritura dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, resucite de en medio de los muertos, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y me puedo imaginar a ese Pedro poniéndose de pie y señalándolos a todos y cada uno de ellos y diciéndole, aunque todos, le faltó, aunque todos estos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Qué le estaba diciendo Pedro al Señor? No te equivoques, no todos somos iguales. Ellos te podrán abandonar, pero yo no. Pero yo no, Señor. Y tenía razón en el que no todos somos iguales. Una persona en el pueblo decía, aunque somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Y eso por supuesto que quedó demostrado a través, no de lo que dijo Pedro, sino de lo que hizo. Porque, ¿qué le contestó el Señor? Vamos a verlo. Mateo 26, 34. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Ahora, el Señor Jesús le dice, por favor, Pedro, o sea, ¿tú qué te crees o te sientes distinto, diferente a todos? Tienes razón, eres distinto y diferente, no lo vas a hacer una vez, 3 veces. Vas a decir que no me conoces y Pedro le dice, ¿cómo crees, Señor, aunque tenga que morir, ofrendar, dar mi vida contigo? Yo nunca voy a decir que no te conozco. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Le negó 3 veces. Dejándonos claro que no era igual que los demás. Era peor. No importó lo que dijo. Sus palabras no daban testimonio de lo que él era, porque dijo bien. Pero a la hora de obrar, a la hora de actuar, negó 3 veces al Señor. Algo que los demás no hicieron. Esto es algo muy similar a lo que vivimos cada 6 años en nuestro país. Cada candidato a la presidencia nos dice los cientos de proyectos y promesas de lo que hará cuando sea presidente. ¿Qué pasa cuando lo son? No hacen ni el 10% de lo que prometieron, culpan a los diputados, a los senadores, a los manifestantes, a los narcos, pero finalmente nos queda claro que no son lo que decían ser, pues con sus hechos nos dejan ver lo que realmente son. Pues de la misma manera nos sucede a los creyentes.
No somos discípulos, no somos seguidores de Cristo por lo que decimos. No. Tampoco lo somos por el lugar donde ponemos nuestro dinero, sea banco, banalidades o alfolí. No somos creyentes por el número de versículos que seamos capaces de recitar de memoria. Los testigos de Jehová hacen lo mismo y arderán en el infierno. Y la misma escritura nos dice, fíjese bien, Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que existe un solo Dios? O sea, tú te ufanas de que, es que yo creo que existe solamente un Dios. Muy bien, pero hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en él si no haces lo bueno. Y un capítulo atrás, fíjate bien, dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en ambas escrituras, en ambos pasajes nos habla, resalta la importancia de ser hacedor y no solo oidor. Dice, de nada te sirve decir. No das testimonio de tu salvación por lo que dices, sino por lo que haces. Tú puedes decir que eres cristiano, que eres creyente, que eres un hijo de Dios, salvado por la sangre de Jesucristo, bautizado en las aguas. Pero si no haces lo bueno, de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y que confías en Él. Los mismos demonios hacen lo mismo y no dejan de ser lo que son, demonios, y arderán en el infierno que ha sido especialmente preparado para ellos. El día de hoy, en verdad el día de hoy, de una manera clara, sencilla y breve, el Señor nos llama, en verdad nos llama, a hacer más de lo que decimos. Sí, a hacer más de lo que decimos. A sentarnos por un momento y analizar si verdaderamente somos o no creyentes. Yo te invito a que en este momento pares de lo que estás haciendo y por un instante analices, pienses si verdaderamente eres o no creyente. A mirar cuál es nuestra verdadera condición ante Dios. ¿Por qué? Porque solo los que son creyentes heredarán el reino de Dios. Solo los que son creyentes son miembros de la familia de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esos tienen potestad, tienen el poder para ser llamados porque fueron hechos hijos de Dios. Nos llama hoy el Señor a comportarnos a la altura de nuestro principal llamado. Eres un hijo del reino. Compórtate como tal. Eres hijo del reino de los cielos. Eres un hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Que puedan decir hijo de tigre pintito. Que puedan decir hijo de Dios. Se comporta como si fuera un diosecito. Permíteme la expresión en medio de la tierra. A la altura del llamado que Dios nos ha hecho, el principal llamado que tenemos sobre nuestras vidas, a ser sus hijos. Comportémonos a esa altura. Seamos hacedores y no solamente oidores, porque en verdad de nada nos sirve decir lo bueno, decir que somos fieles a Dios y que confiamos en Él, si no hacemos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es recto ante su presencia.
Señor Dios y Padre Celestial, oh Dios, cuando vamos, miramos tu palabra y miramos estas palabras, Dios, que nos confrontan. Porque no hay modo, no hay manera de no ser confrontado por tu palabra. Cuando nos haces mirarnos a nosotros mismos, pero para darnos cuenta de que no estamos haciendo como debiéramos y lo que debiéramos hacer, no lo hacemos. Cuando, Señor, me haces mirar que hay un llamado sobre mi vida y hay una responsabilidad juntamente con ese llamado. No es solamente que fui llamado a ser un hijo tuyo para disfrutar esta vida. No. Sí, fui llamado a ser un hijo tuyo, a disfrutar de esta vida. Pero también fui llamado sobre todo a representarte en medio de esta vida. Oh Dios, necesitamos de tu ayuda, de tu guía, de tu dirección, de tu fortaleza. A veces en ese afán, permíteme que lo diga de esta manera, Señor, en ese maldito afán por no querer parecer un religioso más de en medio de este mundo, soy un blasfemo tuyo, Dios. Porque hablo lo que no debo, cómo no debo, dónde no debo. Porque obro de una manera que no honro, ni glorifico, ni exalto tu nombre. Y es cierto, no soy un religioso, no parezco religioso, pero tampoco parezco un hijo tuyo. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Porque si hay una realidad y una verdad que necesitamos destacar el día de hoy, Padre, es que ninguno de nosotros es perfecto. Y tu obra no se ha terminado, Señor, en nosotros. Dios, necesitamos de esa ayuda, de esa guía, de esa dirección que proviene de tu espíritu y presencia. Para andar, para caminar, para hacer las cosas de acuerdo y conforme a tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Y permítenos andar y caminar en conformidad a tu palabra, a tus principios, a tus preceptos, a tus estatutos, a tus decretos. A comportarnos a la altura del llamado que haces sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte, como cada vez que nos escuchamos a través de las enseñanzas, que tenemos enseñanza el día de mañana, 1 Corintios, que no se te olvide, que todos los días nos oímos a través del devocional y que los días domingo estamos hablando, estamos tocando Juan 3:16. Que el Señor te siga bendiciendo.